buenas, hermanos y amigos. Una vez más compartimos con ustedes este espacio Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siempre, y hacer análisis de temas históricos, científicos, filosófico, social, fundamentándonos en la palabra de Dios. Hoy queremos compartir el análisis del tema la teología de la vida, partiendo desde el origen de la vida y del desarrollo de la vida en el vientre de una madre. Ya habíamos realizado un programa donde titulamos La teología de la muerte, con declaraciones de algunos teólogos liberales, donde ellos se autodenominaron o les denominaron expertos en teología, y que desmentimos su visión teológica con respeto, pero diciendo las cosas de manera categórica. Hoy vamos a dedicar de manera científica, bioética y también con la participación de un video realizado por nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa, quien es teólogo también, sobre precisamente lo que significa desde la palabra de Dios la vida, el respeto a la vida humana y el desarrollo y origen de la vida desde las Escrituras. Así que vamos a comenzar primeramente haciendo una presentación de lo que significa el origen de la vida en la concepción materialista. ¿Qué entienden los materialistas por el origen de la vida? ¿Qué entienden los materialistas por el origen de la vida? ¿Cómo ve el materialista no sustentado en la palabra de Dios, sino desde una visión puramente científica? El origen de la vida para la concepción materialista, para, vamos a decir, un desarrollo académico, hablando sobre la abiogénesis o el origen de la vida de la materia inerte, pues ellos asumen o creen en una hipótesis en donde las primeras moléculas que desarrollaron ARN y ADN en la Tierra surgieron de manera espontánea, en un caldo primigenio hace millones de años. Aproximadamente, según esta concepción materialista, alrededor de 3.700 millones de años o 2.800 millones de años. Una cronología no exacta, porque esto es simplemente un cálculo que se hace sobre la base del desarrollo del planeta Tierra, que tiene por existencia para la visión materialista 4.500 millones de años, y en donde en la conformación de la estructura atmosférica de la Tierra, es decir, mucho antes de que se estuviese estableciendo las distintas capas terrestres, pues se vivió un periodo primigenio para el surgimiento espontáneo de las primeras moléculas que dieron origen a la conformación de la primera célula. Esta es la concepción de la vida materialista, donde ellos dicen e indican que la vida surgió desde el azar espontáneo de reacciones químicas en un ámbito primigenio donde no existía atmósfera, donde no había oxígeno y donde se estaban conformando los océanos en un ambiente extremadamente caliente, porque los rayos ultravioleta golpeaban de manera directa a la Tierra. Y para estas personas materialistas se les hace más plausible creer que la vida surgió de esa manera, aparentemente estableciendo un milagro, donde ellos, los materialistas, no creen en milagros, donde ellos dicen que independientemente de todas las probabilidades adversas, para que la vida surja de la materia inerte, de la materia muerta, de elementos orgánicos no existentes, sino que de lo inorgánico pasamos al orgánico, para establecer la estructura genética del código genético en el ADN y en el ARN, y que no podían existir de manera independiente
porque si hacía falta uno, no pudiera sobrevivir el otro, pues ellos indican sin ninguna explicación probabilística de que la vida surgió de esa manera. Es contraproducente y también uno pudiera verlo hasta ridículo de que los defensores de estas posturas materialistas sean los más acérrimos para atacar la vida dentro del vientre de una madre. Porque dicen que lo que está en el vientre, en sus primeros periodos de desarrollo embrionario, en sus primeras etapas, pues ellos indican que eso no es una vida humana, que no es una vida. Y que cuando está en el vientre de un ser humano, que es una mujer, una madre en este caso, ellos, los materialistas que defienden esta postura hipotética y hasta irracional dentro de la concepción probabilística, científica, porque no hay ninguna prueba científica que demuestre esto, sino que esto es una conjetura en millones de años, donde ellos establecerían una fe ciega, porque no ven ese proceso, pues son estas personas que defienden el aborto y defienden que la vida no es tal dentro del vientre de una madre. Qué paradoja de estas personas establecer que hace millones de años la vida surgió de manera espontánea por una molécula incierta para llamarle vida, y que dicho sea de paso, la concepción materialista, atea, en la mayoría de los casos, o liberales, ¿verdad? De una extrema visión anticristiana, antibíblica, pues ellos rechazan lo que dice la palabra de Dios para sustentar estas conjeturas anticientíficas, porque no son demostradas a través del proceso del método científico. Son conjeturas que se han llevado a experimentación y no han logrado absolutamente demostrar la reacción del azar en un ambiente primigenio para establecer las moléculas ARN y ADN con el código genético que sustente la existencia inicial de la primera célula humana o la primera célula vegetal o animal, cualquiera que haya surgido, y que luego pasó un proceso de millones y millones y millones de años, un proceso ciego, evolutivo, donde aparecieron las primeras formas y características de las distintas especies en el planeta Tierra, con todas las adversidades medioambientales que existían en una era primigenia, porque no había atmósfera formada, los rayos ultravioletas del sol golpeaban la tierra y quemaban todo a su paso. Y para estas personas que dicen que la vida en el vientre de una madre no es una vida humana, no es vida, no se sabe cuándo comienza la vida, y por lo tanto, para estas personas que defienden el aborto, porque para ellos esa criatura no es vida, no es absolutamente nada, entonces para ellos sí es plausible que la vida surgiera espontáneamente por azar, y a esto ellos le llaman vida. La paradoja de la irracionalidad que va en contra del origen o el inicio de la vida intrauterina, la vida desarrollándose en el vientre de la madre, la vida humana, en una mujer humana. Por eso hemos querido traer este análisis en este programa, tocando un punto de vista científico, una conjetura científica, para ver las contradicciones y las cosas que van contrapuestas y que son irracionales, y que incluso tienen contradicciones lógicas en el término científico, para decir que la vida en el vientre de una madre no es una vida humana, como defienden muchos en este movimiento. No estamos diciendo que todos los científicos materialistas digan lo contrario, pero sí hay un montón de teólogos liberales que no son verdaderamente apegados a la palabra de Dios, y muchos científicos ateos que defienden y apoyan el aborto, y que dicen que la vida intrauterina no comienza en el momento de la fecundación del óvulo y el espermatozoide. Así que comenzamos esto
haciendo una breve reflexión, una introducción breve de lo que significa la abiogénesis, el origen de la vida, para los materialistas, porque para nosotros los cristianos estamos bastante claros de que Dios es el organizador, es el creador, es el dador de la vida, una vida con un proceso sistémico dentro de la presentación del código genético, un código genético bien estructurado, un código genético que tiene toda la información y la carga genética, sistémica, para generar toda la vida en el planeta Tierra, ya sea el código genético del ser humano, ya sea el código genético de los animales y el código genético vegetal, la información genética en todo ser vivo en el planeta Tierra. Cuando volvamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, ahora vamos a ver un breve video hablando precisamente de cómo se desarrolla la vida intrauterina en el vientre de una madre. Lo que los defensores del aborto le llaman que no es una vida y que no se sabe cuándo comienza la vida. Luego vamos a ver un breve e interesante video de nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa, teólogo, hablando precisamente de la teología de la vida. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el análisis del tema Teología de la vida. ¿Qué dicen las Escrituras? Y tenemos una reflexión científica de lo que es el origen de la vida. Tenemos una reflexión científica del origen de la vida intrauterina. Y también vamos a ver lo que nos dice nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa, quien es teólogo, es catedrático, y lo que él presenta desde las Sagradas Escrituras, luego de que nosotros realizáramos un primer programa hablando sobre la teología de la muerte de algunos teólogos liberales que no se sustentan de la palabra de Dios, que tergiversan las Escrituras, y que se le hizo una entrevista a estos teólogos liberales en un medio muy importante, con una de las periodistas más reconocidas de nuestro país, y donde ellos dieron sus puntos de vista según su interpretación privada de lo que dice la Biblia sobre el tema del aborto y de la vida. Así que vamos a pasar a ver este interesante video, breve video, explicándonos precisamente desde la concepción científica médica y biogenética cómo se desarrolla la vida intrauterina. Vamos a ver, hermanos y amigos. El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula acrosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito.
El ovocito secundario completa entonces la meiosis II. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de Falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto, aproximadamente 7 días después de la fecundación. En general, el cigoto tiene 46 cromosomas, 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Estos cromosomas ayudan a determinar el sexo del bebé y los rasgos físicos. Las células externas denominadas trofoblastos darán origen a la placenta y las células internas llamadas embrioblastos formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso central y periférico, la piel, los ojos y el oído interno. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón y el sistema circulatorio primitivo. Esta capa también será la base para la formación de los músculos, los huesos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos cronológicamente el desarrollo durante el embarazo. La descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y durante 40 semanas, que equivalen a 9 meses más 7 días. Para esto daremos inicio con el primer mes, el cual es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del feto. En este mes se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico, y las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan también todas las células sanguíneas, las nefronas, las neuronas, el cerebro, la médula espinal y el corazón. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos empiezan a formarse, así como el tracto gastrointestinal. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el embrión tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. Al avanzar el primer mes, también aparecen pequeños brotes que se convertirán en los brazos y piernas. Algunos nervios craneales son visibles. Se forman las estructuras necesarias para el desarrollo de los ojos y los oídos. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón continúa desarrollándose. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Los pulmones comienzan a formarse. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. En el segundo mes, se forman los pezones y los folículos pilosos. Los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie. Todos los órganos esenciales han comenzado a crecer y el corazón empieza a latir. Los párpados están más desarrollados y comienzan a cerrarse. Las orejas comienzan a tomar forma. Las características faciales se vuelven más distintivas y los intestinos rotan. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. En el tercer mes empieza la etapa fetal. La cara está bien formada, las extremidades son largas y delgadas, aparecen las uñas en los dedos de las manos y los pies, aparecen los genitales, el hígado está produciendo glóbulos rojos, transparente. Un pelo fino llamado lanugo se desarrolla en la cabeza, los huesos y el tejido muscular se siguen desarrollando y los huesos se vuelven más duros. El feto puede oír, succionar y orinar. Además, en este mes también se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. En el quinto mes,
una cubierta grasosa denominada unto sebáceo comienza a recubrir el feto. El unto sebáceo ayuda a proteger la delicada piel del feto de las abrasiones, los agrietamientos y los endurecimientos que pueden aparecer por la exposición al líquido amniótico. En este mes, el feto es más activo y continúa moviéndose y flotando. La madre puede sentir una agitación en la parte inferior del abdomen. Esto se llama primeros movimientos fetales. Para entonces, el lanugo cubre todo el cuerpo del feto. Como dato curioso, el lanugo ayuda a mantener el unto sebáceo en la piel. También, el meconio, primera deposición del feto, se forma en el tracto intestinal. Aparecen las cejas y las pestañas. El feto es más activo con aumento del desarrollo muscular. La madre puede sentir el feto moverse. El latido del corazón del feto puede escucharse con un estetoscopio. Aparecen las uñas de los pies. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto puede tragar y mide unos 30 centímetros. En el sexto mes, la médula ósea comienza a producir glóbulos. Se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones. El feto empieza a almacenar grasa y la piel se vuelve menos transparente. Las cejas y las pestañas están bien formadas. Todas las partes de los ojos están desarrolladas. El feto puede sobresaltarse en respuesta a los ruidos fuertes. Las huellas de los pies y las huellas digitales se están formando, y también se forman los sacos de aire en los pulmones. Pero los pulmones aún no están listos para trabajar por fuera del útero. A finales del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. En el séptimo mes, el cerebro del feto crece rápidamente. El sistema nervioso se desarrolla lo suficiente para controlar algunas funciones del cuerpo. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad. El aparato respiratorio, aunque inmaduro, produce agente tensioactivo. Esta sustancia ayuda a que los alvéolos se llenen de aire y evita que colapsen y se peguen cuando se desinflan. El feto también practica la deglución y al finalizar este mes mide aproximadamente 42 centímetros. Para el octavo mes, el feto crece rápidamente y acumula mucha grasa. Se presenta respiración rítmica, pero los pulmones no están completamente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero son aún blandos. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Finalmente, en el noveno mes, todos los sistemas están funcionando. El feto pesa unos 2.5 kilogramos, sigue aumentando de peso, pero probablemente no aumentará mucho más. La piel no está tan arrugada. A medida que se forma grasa bajo la piel, el feto tiene patrones de sueño definidos. El corazón y los vasos sanguíneos están completos. Los músculos y los huesos están completamente desarrollados. Para entonces, el lanugo ha desaparecido, excepto en la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas pueden extenderse más allá de las puntas de los dedos. El cabello de la cabeza ahora es grueso y más denso. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Y así. Bueno, aquí hemos visto un breve video de cómo surge el desarrollo embrionario, cómo se va desarrollando la vida desde el primer momento en donde el óvulo y el espermatozoide hacen esa fusión maravillosa para procrearse la vida del ser humano en el vientre de una madre. Y todo este proceso que comienza desde la interacción del óvulo y el espermatozoide hasta incluso nuestros días de adultez, hasta llegar a la muerte natural, es todo el proceso lineal que nuestro Señor nos dio para nosotros establecernos como una especie creada, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con dignidad, para que nosotros podamos entonces respetar la vida, porque matar esa vida que está en el vientre de una madre es algo completamente aberrante, es algo que va en contra de la ética
es algo que va en contra del sentido humano, es algo que va en contra de la palabra de Dios y nos hace ser bárbaros. Hay una parte muy importante en las Sagradas Escrituras que dice que por cuanto se multiplicó la maldad en el mundo, el corazón de muchos se enfrió o se enfriará. Y es lo que nosotros hemos estado viendo cuando hay personas que dicen que la vida no comienza en el momento de la fecundación, que lo que hay en el vientre de una madre no es vida y que comenzaría a ser vida luego de cierta cantidad de meses, donde ya hoy día hay lugares que al 9º mes le quitan la vida a una criatura en el vientre de una madre. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a continuar viendo lo que hemos denominado la teología de la vida. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos compartiendo el análisis del tema, la teología de la vida, en respuesta a un programa que ya habíamos hecho anteriormente hablando sobre la teología de la muerte y que tenía que ver precisamente con una entrevista que se le hicieran a teólogos expertos en teología, hablando sobre que en la palabra de Dios el aborto es justificado y que la palabra de Dios no prohíbe quitarle la vida a un bebé en el vientre de una madre. Ahora yo quiero pasar a un interesante video que hizo nuestro querido hermano y compañero aquí en el programa Fe y Razón, el licenciado Julián Musa, quien es teólogo, es catedrático, tiene un profundo conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios, en donde él dio respuesta a esa entrevista de un medio de comunicación muy importante, y en donde él da sus puntos teológicos, sus reflexiones teológicas sobre esta presentación que se hizo en base a la entrevista, que hablaba precisamente de que la Biblia no prohíbe matar a un ser humano, y precisamente en el vientre de una madre. Así que vamos a pasar a ver lo que nos dice el hermano, el licenciado Julián Musa, desde la reflexión teológica de la vida sobre lo que indica la palabra de Dios. Veamos. En este video vamos a dar respuesta a una pregunta que realizara recientemente la muy conocida periodista dominicana Nuria Piera. Y hacemos esto porque los teólogos que ellos buscaron, aunque usaron la Biblia, sus respuestas fueron basadas en sus propias opiniones y convicciones y no en una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. A continuación, yo les voy a compartir a ustedes un extracto que sintetiza lo que esas dos personas dijeron del tema, supuestamente basados en la Biblia. Pero ¿condena o no la Biblia el aborto? Expertos en teología, nacionales e internacionales, arrojan luz sobre este tema. A nivel teológico, a nivel bíblico, no tenemos ningún argumento para poder decir es un pecado
por las causales que sean, interrumpir un embarazo. Entonces, esto es lo que, por ahí está la gran discusión. ¿En qué están basadas estas interpretaciones? Bueno, en que en los textos bíblicos sí aparecen un conjunto de textos, más de 25, que hablan acerca de lo que es cuando todavía el niño no ha nacido o la niña no ha nacido, es decir, el estado dentro del vientre. Solamente hay un texto en el libro de Éxodo, donde se relata una ley, dentro de la ley judía, que si dos hombres están peleando y por algún accidente golpean a una mujer embarazada y la embarazada interrumpe el embarazo, vendrá un juicio y un castigo legal sobre los hombres que cometieron esto. Pero es como una interrupción de un embarazo por algún accidente de terceros, ¿sí me explico? Pero no hay nada en cuanto al aborto en lo absoluto. ¿Qué hay aquí detrás que hay que analizar? Y es que esa postura puede estar equivocada porque se basa más en una interpretación literal del texto sin analizar el contexto histórico, social, el contexto religioso y todo lo que es un análisis filológico de los textos. Sí hay, sobre todo salmos, bueno, diríamos salmos en el Antiguo Testamento, que hablan de textos explícitos donde dice que Dios te conoce a ti desde antes de que tú nacieras. Entonces, por esto se da a entender que la vida humana comienza desde el vientre, desde el momento de la concepción, en el contexto bíblico. No hay forma de determinar cuándo ese embrión o el feto se convierte en un ser humano, porque el texto no es claro en cuanto a ese tema. La Biblia no dice nada acerca del aborto como pecado ni la interrupción del embarazo. Los grupos que interpretan la Biblia, en un caso de interpretación bíblica literal o simbólicamente adaptada a su conveniencia, dicen: por cualquier motivo interrumpir un embarazo es pecado porque la Biblia dice, y es cuando empiezan a recurrir a muchos de los textos, bueno, son muchísimos, que hablan sobre la vida, sobre la libertad. Hasta las 30 semanas es cuando se desarrolla el cerebro de una persona humana, que eso marcaría la diferencia con los otros seres vivos. Entonces, en ese sentido, por eso el relato de no matarás, si lo aplicamos del momento de la concepción, pues se considera un asesinato de una persona humana. Si no creemos en este misterio que es el desarrollo de una persona humana hasta las 30 semanas, del cerebro me refiero, a diferencia de los animales o las plantas, para mí no opera, diríamos, no matarás. Bien lo dijo ella ahí al final. Para mí, o sea, para ella, no se aplica lo de no matarás. Porque es que en la Biblia hay numerosas enseñanzas que nos muestran la visión de Dios sobre el tema del aborto. Y a continuación, yo estaré dando respuesta a la pregunta de la periodista Nuria Piera. Y quiero empezar diciendo que, número uno, la Biblia enseña que Dios es el autor y dador de la vida. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Es por esto que los cristianos defendemos la vida humana de todo ser humano. Y en este contexto sobre el tema que estamos tratando del aborto, defendemos la vida de la mujer, de la madre, en cualquier circunstancia, así como también la vida del bebé en el vientre, sin importar la causa como haya sido concebido, porque son vidas humanas. Número 2, la Biblia enseña que la vida comienza desde la concepción. El Salmo 139, del 13 al 14, dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Aquí el rey David, usando un lenguaje poético e inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que la vida inicia desde la concepción. Y esto es confirmado por las ciencias médicas. Algunos ejemplos. El doctor Alfred Van Joanny
de la Universidad de Pensilvania llegó a decir lo siguiente: he aprendido en mi educación médica más temprana que la vida humana comienza en el momento de la concepción. El doctor Jamie Gordon de la Clínica Mayo dijo lo siguiente: según todos los criterios de la biología molecular moderna, la vida está presente desde el momento de la concepción. Y finalmente, pudiéramos mencionar muchísimos más, pero y finalmente para este video, la doctora Micheline Matthews Roth de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard llegó a decir: es científicamente correcto decir que una vida humana individual comienza en la concepción. Esto confirma lo que dice la Biblia, ya que el cigoto no es más que la etapa inicial del desarrollo de nuestros cuerpos y no es solo un montón de células, como han querido decir aquellos que están a favor de la despenalización del aborto. Número 3. La Biblia muestra que Dios pone el alma dentro de nosotros. Zacarías capítulo 12, versículo 1 dice: el Señor que extiende los cielos pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Isaías capítulo 57, versículo 16 dice: las almas que yo he creado. Estos son de los textos en la Biblia que dejan ver claramente que el alma es puesta por Dios en el momento de la concepción. Desde la concepción somos humanos, tenemos vida y tenemos un alma. Número 4. La Biblia muestra que el feto se le llama niño y no producto. Lucas capítulo 1, versículo 41 dice: al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Cuando habla aquí de que saltó en su vientre, es que hubo un movimiento en ese momento en el vientre de Elizabeth. Y la palabra bebé que se usa en este texto viene del griego brefos, que quiere decir niño, niñez, criatura. O sea que estamos hablando que el ser humano en el vientre es llamado por la Biblia niño. Número 5. La Biblia nos dice que desde antes de nacer Dios nos conoce. Eso sí es hermoso. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. En estos versículos vemos cómo Dios ya conocía al profeta Jeremías y al apóstol Pablo desde antes de nacer, e incluso desde antes de ser formados en el vientre materno, por la sencilla razón de que los que nacemos de mujer no somos un pedazo de carne con ojo, como decimos en República Dominicana, sino seres humanos. Número 6. La Biblia enseña que abortar es matar una vida. Éxodo capítulo 21, del 22 al 23, dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esta ley, que formaba parte del conjunto de leyes para regir la sociedad judía de aquel entonces, nos muestra que el bebé en el vientre es considerado un ser humano. Porque lo que nos dice es que si al golpear a la mujer embarazada, ella da a luz producto de esta situación, porque esa frase, esta abortare, el significado que tiene, porque viene de una frase hebrea, que literalmente su significado es: su niño saliera prematuramente. Y si el niño queda vivo, esa persona no tenía, en esa ley que era aplicada en ese contexto, no iba a pagar con su vida. Ahora bien,
Si hubiese muerte, ya sea de la madre o del bebé, sí tenía que pagar por su vida. Por lo tanto, el texto de no matarás, que está en el libro de Éxodo 20:13, sí es aplicable a el ser humano que está en el vientre, por la sencilla razón de que es una vida, y matar es quitar la vida. Y eso es lo que es el aborto realmente. Es un crimen, es un asesinato de una vida, es un asesinato de un ser humano. Y por eso, no para mí, como dijo la señora, sino que el no matarás se aplica perfectamente y es bíblico aplicarlo al tema del aborto. Y yo quiero recordarles a ustedes que están viendo este video que el primer lugar donde todos nosotros estamos vivos y que estamos, algunos más viejos que otros, pero que estamos en esta tierra, las primeras etapas de nuestras vidas fue en el vientre materno. No es lo que está en el vientre materno, no es una vida de otro ser que no sea un ser humano. Nosotros fuimos un cigoto, nosotros fuimos un embrión, nosotros fuimos un feto, después fuimos niños, después se pasó a la adolescencia, después se pasó a la adultez, porque son etapas del desarrollo de nosotros como humanos. Pero esa vida que hoy está grande y que habla y que comparte, su etapa inicial fue ser un cigoto. Entonces, es una vida humana porque los seres humanos dan humanos, no dan otra cosa. Quiero concluir diciendo que el hecho de que una persona sea teóloga, yo siendo por la gracia y la misericordia de Dios teólogo también, no quiere dejar dicho que sea una autoridad final de la interpretación bíblica, sino que la correcta interpretación o exégesis de las Sagradas Escrituras parte de ver su contexto histórico, su contexto literario y su contexto bíblico como herramientas para encontrar el verdadero significado de que la misma Biblia presenta, y no poner las ideas, opiniones y convicciones humanas como parámetros y utilizando los textos bíblicos mal interpretados para su conveniencia. Esas dos personas que fueron invitadas a ese programa son pro-abortistas, independientemente de que hayan estudiado teología, y están enseñando algo que está totalmente divorciado con las verdades de la palabra de Dios sobre ese tema. Y no importa cómo se llamen, aunque supuestamente se escuden bajo una terminología de un movimiento cristiano, si no se conforma, porque hay un principio de interpretación correcta de la palabra de Dios, y es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, llámese como se llame, llámese católica por el derecho a decidir, que es un movimiento pro-abortista, están lejos de las Sagradas Escrituras. Llámese Alianza Cristiana, un movimiento supuestamente, entre comillas, evangélico, que es pro-abortista y pro-ideología de género también, que la ideología de género es la sombrilla que ampara un sinnúmero de cosas, incluyendo el tema del aborto. No son personas que están respetando las verdades de la palabra de Dios. Así que, señora Nuria Piera, la Biblia sí condena el aborto. La Biblia sí lo condena. Esa es la respuesta a su inquietud presentada en su programa. Muy bien. Esta fue la reflexión teológica de nuestro hermano y licenciado Julián Moza, hablando precisamente sobre el origen de la vida
desde la visión teológica de lo que nos presenta la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, lo que dice Dios sobre la vida. Hemos visto que no se corresponde una teología que defienda la muerte, el matar, el quitarle la vida a una criatura en el vientre de una madre, porque Dios no lo establece en su palabra. Cuando volvamos después de esta pausa, en su espacio Fe y Razón, vamos a mencionar algunos versículos importantes y vamos a hacer entonces el análisis final sobre este tema que hemos traído para ustedes, la teología de la vida. Ya volvemos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y hemos compartido el análisis del tema, la teología de la vida, viéndolo desde la concepción científica, el origen de la vida, viéndolo también desde la concepción científica médica del desarrollo embrionario y también viendo un interesante video reflexivo, teológico, que realizara nuestro hermano el licenciado Julián Musa, quien es teólogo también y quien dio una respuesta contundente y clara desde las Escrituras sobre la interrogante que tenía la periodista, distinguida periodista Nuria Piera, quien había hecho una entrevista a varios expertos en teología que defienden el aborto. Y lo que hemos visto es lo siguiente, a modo ya de conclusión, y es que hay un movimiento muy bien organizado para defender el aborto, y estos movimientos bien organizados se sustentan sobre teólogos que no se corresponden con la palabra de Dios. Se sustentan con médicos y científicos que van en contra de la ética médica cuando defienden que la vida que se desarrolla en el vientre de una madre no es una vida humana. Va en contra de toda preparación médica, científica, bioética. Y precisamente sobre movimientos que están a favor y que han logrado esta terrible tragedia en otros países para defender el aborto, la muerte de bebés en todas las causales que se puedan inventar. Así que hemos visto de manera clara que la palabra de Dios no apoya la muerte en ningún sentido, no manda a matar a nadie, que ningún ser humano ejecute la muerte de manera medalaganaria, de manera injusta, de manera de pecado voluntario, sino que es Dios el juez justo, quien al ser el dador de la vida es aquel que determina en qué momento la vida se mantiene o es quitada de la faz de la tierra. Por lo tanto, la vida desde el momento de la concepción debe de ser respetada hasta el momento de su muerte natural para cualquier ser humano. Por eso, todo quien se dice ser cristiano, quien se dice reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no puede nunca estar a favor del aborto ni de ninguna ley que de manera injusta y medalaganaria le quite la vida a un ser inocente, a un ser humano. Vamos a terminar leyendo un versículo que me pareció importante
con relación a este tema precisamente, ya que nuestro querido hermano el licenciado Julián Musa pues demostró en su video que la Biblia tiene suficientes evidencias escriturales para sustentar la defensa de la vida. Juan capítulo 16 versículo 21 dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Es decir, traduciendo este texto, es que la mujer, no importa la angustia que pase, no importa la situación que vivió, cuando viene al mundo una criatura y esa criatura está reconocida por su madre, el amor de madre es más poderoso que todo, porque es un sentimiento que Dios puso en el corazón de las mujeres. Por eso científicamente se han dado estudios categóricos y contundentes sobre investigación estadística que demuestra que una mujer violada, en un 86% de los casos, cuando decide no matar a su criatura, termina amando al bebé y se queda con el niño, porque es su hijo, es parte de ella, no importa la forma en cómo fue concebido. Y de las que deciden matar a su bebé, matar a la criatura, a ese ser humano, pasan por profundos traumas psicológicos. Y en estos estudios estadísticos, ellas recomiendan a otras mujeres en esas mismas situaciones tan lamentables que nosotros aborrecemos y pedimos justicia y que se fortalezcan los medios legales para que el violador sea severamente castigado, pues estas mujeres que pasaron por ese proceso doloroso recomiendan no matar a su bebé. Esto significa que tanto la ciencia, como hemos visto en este programa, tanto las ciencias médicas, como hemos visto en este programa, y la palabra de Dios, todas van de la mano cuando se tiene un correcto discernimiento científico, ético, bioético y teológico de que la vida es valiosa y de que nosotros estamos llamados a protegerla, no a deshacernos de ella. Hasta aquí este ha sido su programa Fe y Razón en esta entrega, esperando que le haya sido de edificación y deseando como siempre que el Señor les bendiga y que nos permita volver a estar en otra entrega. Hasta la próxima.